Bienvenidos a su noticiero favorito, Disney Channel History. En este noticiero estaremos hablando un poco sobre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y su economía. Me presento, soy Michelle. A continuación va a seguir mi compañera Julie y así continuaremos con Jenny y Fernanda. Hablaré sobre las relaciones que tuvo Gortari con América Latina. Bueno, estas relaciones principalmente fueron de suma importancia, ya que fueron la iniciativa para México durante la celebración de la Cumbre Iberoamericana, la cual la primera tuvo lugar en 1991 en Guadalajara, durante el sexenio salinista. México participó en 3 más en la segunda Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España, en 1992, la tercera en Bahía, Brasil, en 1993 y la cuarta fue en Cartagena de Indias, Colombia, en 1994. Aunque también me comentaron que la participación de México en foros internacionales también estuvo presente, el cual fue el ingreso de México a la OSDE. ¿Qué significan esas siglas, verdad? Pues bueno, en abril de 1991 el gobierno mexicano expresó su deseo de adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que aquí es donde se vienen las siglas que les comenté ahorita. Y después de 2 años más tarde fue rechazado y omitido. Con esta adición se esperaba que México aumentara su capacitación de diversa extranjera y tuviera el acceso al financiamiento nacional en términos más ventajosos. Que también les comentará sobre otro tema igual de Salinas de Gortari. Mi compañera Yuri, por esa información sobre las relaciones con América Latina y su participación de México en foros internacionales. Igual como tuvo relaciones con América Latina, también las tuvo con Estados Unidos. Sí, negociaciones hacia el TLCAN. Pero ustedes me dirán, ¿qué es el TLCAN? Bueno, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio que México estableció con Estados Unidos y Canadá se realizó por la iniciativa del presidente George Bush. Este presidente, su propuesta se implementó con la llamada Iniciativa para las Américas, que era impulsar economías de los países situados al sur de la frontera mediante su programa de ayuda económico, basado en 3 aspectos. El primer aspecto era la reducción de deuda, el segundo aspecto era la inversión y el tercer aspecto era libre comercio. En diciembre de 1992 se firmó un documental final que faltaba solo la aprobación de los poderes legislativos y 3 naciones. El Congreso de Canadá aprobó este tratado en 1993. En cambio, Estados Unidos, como en México, las opiniones eran contrarias a la integración, ya que pues eran por diferencias socioeconómicas en ambos países. A continuación, unos cortes comerciales. En un momento volvemos. Atún es tuni y tuni es rico. Pam, param, pam, pam. Lo más bueno es fresco, lo más rico es tuni. Pam, param, pam, pam. Por sabor, frescura y calidad, lo tuyo es Tuni. Tuni, tuni. Regresamos. Para continuar hablaremos un poco sobre la política económica. Hola a todos, yo les voy a hablar sobre la política económica en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Las primeras medidas hacia la recuperación económica surgieron en 1990, donde el gobierno anunció la reprivatización de los bancos. En mayo de este año, con este anuncio se aceleraron las entradas de capital del país, provocando el descenso de las tasas de interés. Todas estas medidas ayudaron para comenzar la recuperación económica. En el año 1991, la inflación logró bajarse a 18.8% y la tasa de crecimiento del PIB se estimó en 3.6%. Durante el resto del sexenio vivió otra época de auge, considerándose como país con grandes posibilidades de crecimiento, capaz de incorporarse al primer mundo. En las noticias, el Pacto Sensorial pide renovación a gritos, pidiendo una aceleración de liberación.
Este acuerdo es firmado en 1993 con los siguientes puntos: 7% más de salario mínimo, una banda de flotación en el peso, aumento gradual y uniforme a los precios energéticos. En el sector privado absorba los precios energéticos y una disciplina fiscal. Fiscal se hizo en 1989 y 1991. Según esto, para lograr una mayor recaudación, así como para establecer un sistema fiscal que pudiera competir con el de los principales socios comerciales de México. Aunque la tasa de impuesto de la renta a las empresas se redujo de 42 al 35%, mientras que la tasa máxima que pagaban a las personas bajó de un 50 a un 35%. Y a partir de noviembre de 1991, la tasa general del IVA bajó de un 20 a un 15% y también bajó hasta un 10%. Y también el 1 de enero de 1992 entró en vigor una reforma por la que sustituían las tasas de 6, 15 y 20, del IVA aplicadas por un impuesto del 10%. Pero esto solamente logró que el cobro de los impuestos se empezaran a realizar a través de los bancos comerciales. Bueno, como parte de la reforma económica se inició el proceso de privatización de las empresas del Estado, donde las empresas públicas se sujetan a un proceso de modernización, concentrándose en áreas estratégicas y prioritarias para el desarrollo de la actividad, por lo que el número de empresas estatales se redujo de 1.155 en el año de 1982 a solo 213 hasta mayo de 1993, aunque esto provocaron fuertes críticas por la forma en que se llevó a cabo, ya que habían sido selectivas al favorecer ciertos grupos empresariales. Esto pues provocando la formación de monopolios y el aumento de supermillonarios, aumentando el nivel de pobreza de amplios segmentos de la sociedad. Otros aspectos relacionados fue la iniciativa presidencial de conceder la autonomía del Banco de México, que esta fue aprobada en 1993, donde ninguna institución obligará a esta institución a otorgarle financiamiento. Muchísimas gracias, Jenny, por esa información. Ahora yo les estaré hablando un poco sobre el proceso de la liberación comercial. La inserción de México en el marco económico global. Existía la liberación comercial. Esto consistía en la eliminación de barreras no arancelarias y la reducción de aranceles. En el proceso de la apertura fue la actualización del marco regulatorio en la materia de tecnología e inversión extranjera, realizada inmediatamente para una nueva ley de inversiones extranjeras que fue publicada en mayo de 1989. En esta ley se precisaban las condiciones para la entrada capital foránea y los sectores en los que se podrían invertir, y se fijaba en el mecanismo para estimular a los extranjeros a invertir en el mercado mexicano de valores. En consecuencia, se dio un notable crecimiento de inversión extranjera directa. Hablemos un poco sobre la política agropecuaria de Salinas, la cual empieza con el cambio del artículo 27 constitucional y el apoyo directo al campo, que se llama Procampo, establecido en 1993. Ahora hablemos un poco antes, en 1990, la cual establece un programa nacional de modernización industrial y comercio exterior, el cual establece una industria competitiva, la cual se puede llevar al extranjero y puede competir contra grandes empresas internacionales. Ahora, la economía que manejaba Salinas se consideraba como el nuevo milagro mexicano. Esto hizo que se estableciera como un ídolo en la URSS. Se comparaba con su ideología de economía, y lo cual lo hizo establecerse como el mejor economista de México en ese tiempo, y también apareció en varias revistas reconocidas. En conclusión, la estabilidad económica se alcanzaba por el gobierno de Salinas de Gortari, a considerarse como un nuevo milagro mexicano, y fue elogiado en el ámbito internacional, donde se hablaba de una Salinas troika.
Entre 1989 y 1983, principales revistas de la circulación internacional dedicaron muchas de sus portadas a Salinas de Gortari, elogiándolo como el reformador que había transformado a México de un país que miraba hacia su interior a uno que miraba hacia afuera. Muchísimas gracias por ver este noticiero, espero y les haya gustado, esperen el próximo y espero y les haya gustado mucho saber un poco sobre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Es muy interesante saber cómo la mayoría de las revistas en esos años, todas las portadas eran sobre él, hablando sobre que había cambiado a México y que era un país, que ya era un país que miraba hacia su interior a uno que miraba hacia afuera. En verdad es muy interesante y esperen más noticieros.